¿Qué tal? Muy buen día. Otra transmisión de México en Perspectiva. Hoy tenemos a dos grandes y maravillosas mujeres contemporáneas, luchadoras, de una de la parte científica y la otra de la parte social. Pero la verdad, las dos luchadoras por México. Es el tema de la resiliencia ante la nueva normalidad, la participación comunitaria como estrategia para la prevención del riesgo territorial. Yo quisiera empezar con el tema de los pueblos en México, los más rezagados. El tema de los indígenas y no como unas comunidades decadentes, sino como las comunidades que van a brillar en el futuro. Vamos a tener una gran plática primero con nuestra presidenta de San José Independencia, una comunidad muy pequeñita en Oaxaca, sin embargo, que traen un empuje impresionante. Todo lo que ha hecho esta mujer por su gente es verdaderamente para compartir. A partir de eso van a ver cómo la resiliencia es tan importante, y aquí nuestra doctora Milagros va a intervenir porque esta comunidad nace después de que se crea una presa, después de que se inundaron hectáreas completas de territorio agrícola. Esta es la comunidad San José Independencia. Así quedaron los archipiélagos preciosos, un paisaje maravilloso que está en México. Y a lo mejor no es que lo quisiéramos explotar turísticamente, pero sí es importante que lo conozcamos porque quedó una maravilla. Que esto parece una playa, parece mar, pero no, es la presa. Entonces, son imágenes maravillosas de San José Independencia, el paraíso donde vive nuestra presidenta, hoy invitada, Agar Cancino Gómez, y le voy a dar la palabra para que ella nos platique primero, antes que nada, cada una de ustedes, preséntese, por favor. Empezamos con Agar, continuamos con Mili y posteriormente le damos otra vez la palabra a Agar. Agar, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctora Sofía. Pues muchísimas gracias por la invitación, realmente. ¿Qué tal, doctora Milagros? Un gustazo a la distancia, un abrazo a la distancia con esta nueva forma de vivir hoy en día, que esperamos que ya pronto regresemos a una nueva normalidad. En efecto, saludos desde San José Independencia, Oaxaca, en la cuenca del Papaloapan, una de las zonas de mucho contraste, mucho verde, y también, pues desafortunadamente, pertenecemos a uno de los 71 municipios más pobres del país. En efecto, yo soy de ascendencia mazateca y bueno, también tengo mi descendencia mazateca porque yo seguí mucho los pasos de mi abuelo, y pues estamos allí en San José Independencia administrando este periodo lectivo, y pues nos defendemos. ¿Qué puedo decirle? Nos defendemos, tenemos todas las limitantes. Como municipio estamos enclavados en alrededor de 46,000 hectáreas inundadas de espejo de agua. Esto se da por un acuerdo que hace el presidente Miguel Alemán Valdés al inundarse esta zona con el afluente de la inundación tan grande del Papaloapan. Entonces, en este periodo, él decreta que se habría de construir la presa. Entonces, ambas presas, pues la Miguel Alemán y la presa Miguel de la Madrid, entonces sí nos afectan a mazatecos y chinantecos y algunas personas, como dice la palabra, resilientes. Nos quedamos en lo que es la tierra que conocíamos. Comentarles que algunas personas ciertamente emigraron a lo que es el estado de Veracruz, y otras pues decidieron quedarse allí
hasta que los inundara el agua. A partir de ahí tuvieron que volver a rehacerse como comunidad. Muchas personas se separaron. No los separa aquí en algunos otros lugares, pues los separa el muro de Berlín, aquí nos separa el agua. Tuvieron que empezar a hacer como especie de balsas, primero de palos que los amarraban con, ahora sí que, aunque se escuche mal, porque yo he estado viviendo con algunas personas ya mayores que vivieron la inundación cuando tenían 5 o 4 años y recuerdan cómo amarraban primero con balsas, después cortaban los árboles y como que los acuñaban. Y bueno, posteriormente vienen ahora ya las balsas hechas con madera tal cual. Ahorita pues el municipio tiene alrededor de 90 hectáreas, 90 lanchas de motor fuera de borda, pero imagínense cómo poder acceder a los beneficios. Estamos hablando desde 1960 a la fecha, que nuestro municipio fue el segundo de Oaxaca en aperturarse una carretera. Actualmente la estamos modernizando con este noble programa del gobierno federal, pero pues sacar una enferma, una embarazada, a mí en lo particular me ha tocado acceder no como responsable de una administración, pero sí como humana, a personas que las llevaban en carretillas y literal, las mujeres parían en las carretillas, en las lanchas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Nos defendemos como podemos, ¿no? Esta es parte de la cuestión de la situación edafo-geográfica, podría decirse, de nuestro estado, de nuestro país. Y bueno, es un panorama así a grosso modo sobre lo que han vivido nuestros antepasados. Mi abuelo como tal, a él lo mandaron a Nahuizcatlán, Veracruz. Algunos familiares de mi esposo los mandaron al Nuevo San José, que es cerca de Tres Valles, Veracruz, con condiciones totalmente diferentes. Las personas hablaban su lengua materna, el mazateco, entonces te enfrentas a otra realidad, aunque sea cerca, son otras circunstancias, y hay personas que no se han visto nunca. Sabes que tienes tu familiar en tal lugar, pero simplemente separaron lugares, separaron costumbres, aparte de que te quitaron tierras, pues desaparecieron familias enteras, ¿no? Entonces, es parte de lo que es nuestro municipio, decirles que estamos defendiéndonos como podemos, y aparte de eso, ahora con la nueva situación nos alcanzó la violencia, sí, aunque estamos geográficamente en dificultades, la violencia nos ha alcanzado y es una situación que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, son las cuestiones de San José Independencia, la parte, dijéramos, incongruente. La parte buena es que las personas siguen siendo muy nobles, siguen teniendo esa situación de haberse separado de sus familias, haberse impuesto una barrera de un agua que no conocían, y a partir de ahí tuvieron que aprender a pescar, a hacer otras actividades productivas que no tenían antes, ¿no? Tengo entendido que eres ingeniera agrónomo, mi estimada Agar. Háblanos un poquito de ti. ¿Cómo fue que tú desde esta comunidad te fuiste? ¿A qué universidad te fuiste? Porque en verdad es todo un tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo estudié en una primera carrera, estudié el Tecnológico Agropecuario número 3, estudié una ingeniería en agronomía. Eh, eh, Siempre he sido un poquito diferente. Estuve en el Ingenio Adolfo López Mateos, en el área de investigación. De hecho, yo hice una tesis
control integrado de mosca pinta en Olamia postica en caña de azúcar. Muy interesante, pero estamos hablando de hace más de 20 y tantos años. Para mí era muy difícil ir a los cañales donde las personas a las 3 de la tarde con un sol abrasador de 43 grados, tratar de hacer prácticas o acercarse a esas personas era difícil. De todas las mujeres de mi generación solamente salimos 2. Es una carrera compleja. Entonces, las circunstancias de ser de una u otra manera no protegida, obviamente mi género, estamos hablando de hace unos años, una carrera que los hombres la tienen como para ellos a estas alturas, imagínense hace tanto tiempo. Entonces, de una u otra manera, yo sentía una especie de acoso, tanto por los trabajadores de campo como los trabajadores de oficina, y pues no me quedó de otra más que entrar a la docencia. Es la triste realidad. Si yo regresara el tiempo, me hubiera gustado luchar con todo, pero bueno, las circunstancias, sobre todo del acoso, fueron las que me hicieron entrar a la docencia, sí. Sí, sí, definitivamente. Claro. Eso nos pasa a muchas. Bueno, vamos a pasar con nuestra queridísima Mili para que nos cuentes un poco de ti. Tú eres una sobreviviente, querida. Sé que has pasado por cosas terribles, no sé si la quieres comentar aquí, pero por favor, platícanos un poco de ti también. Tu micrófono. Gracias. Primero agradezco la invitación que me haces y el compartir el espacio con Agar, la presidenta municipal. Creo que son espacios súper interesantes, muy nutritivos, ¿no? En temas de mujeres y en temas de nuestro contexto nacional. Y bueno, pues yo soy, mi formación académica es que obtuve el grado de doctora en geografía por la UNAM, una maestría de análisis espacial y geoinformática en la Autónoma del Estado de México y la licenciatura en geografía también por la UNAM. Mi experiencia académica, empiezo con esto porque, bueno, finalmente es en lo que estoy. Mi experiencia académica ha sido de docencia en la Autónoma del Estado de México. Se han publicado varios artículos nacionales e internacionales, también he participado en foros nacionales e internacionales en relación casi en cuestiones geográficas, gestión del riesgo, impacto ambiental, desarrollo sustentable, todo lo que tiene que ver con el territorio más enfocado hacia la planificación de riesgos. La verdad es que sí, te comentaba hace un momento que estoy reintegrándome a la academia porque pasé por un evento un poco complicado de salud. Tuve un accidente y tuve que quedar en pausa unos mesecitos para poder recuperarme, pero finalmente creo que todo el trayecto académico que he tenido, las experiencias en los trabajos que he participado, la oportunidad que me ha dado mucha gente de poder integrarme en proyectos de consultoría, de interacción con las comunidades, etcétera, me regresa este ánimo, ¿no? Y me motiva a seguir investigando en estos temas tan interesantes y tan necesarios, no más que interesantes, tan necesarios para nuestro país, porque realmente sí estamos pasando ahora por una crisis mundial y creo que una crisis más incisiva a nivel nacional, ¿no? Entonces tenemos que buscar soluciones en conjunto, tenemos que reconectarnos, aunque sea con estos métodos, con estas formas, reconectarnos, encontrar canales de comunicación, encontrar canales de trabajo y pues, para lograr pues, salir adelante, porque no nos podemos frenar, ¿no? No nos podemos quedar estáticos. Pero bueno, en general a eso me dedico, sí he dedicado gran parte de mi vida a la vida académica, que es el ámbito en el que me desarrollo y espero seguirme desarrollando. Y pues a nivel personal creo que tengo muchas inquietudes en diversos temas, inclusive en temas que uno va encontrando día a día en nuestro cotidiano, ¿no? Como por ejemplo estas personas que comento, que tuve una interacción ayer con ellos, de
las gestiones del agua, gestiones de tenencia de la tierra, de cómo es su apropiación del espacio, de cómo ellos se nutren de eso y cómo lo ocupan para su día a día, ¿no? Porque nosotros desde la academia lo vemos desde un punto de vista, pero ya cuando uno se acerca, y lo acaba de decir muy bien la presidenta municipal, ¿no? Ya cuando uno se enfrenta con el problema en su localidad, ya es diferente, ya no es ese modelo idealista que es, pues tú tienes que hacer A, B, C y D, o sea, es que no tengo ni A, no tengo ni B, y tal vez solamente alcance la opción C, ¿no? Y entonces encontrar pues tal vez o seguir en el camino de buscar soluciones que nos permitan transitar o avanzar sobre estas realidades que tienen que ser modificadas sí o sí, no nos podemos seguir quedando en esto, ¿no? Pero ese es mi quehacer, esa es mi labor, estoy en la parte académica, me gustaría más y ya en un futuro uno de los proyectos es enfocarme a cuestiones más prácticas, más aterrizadas, más operativas, ¿no? En estos temas tanto de riesgos como de gestión ambiental. Comentarle, más bien preguntarle a nuestra queridísima presidenta, ella, ¿cómo ve los cambios? ¿Cuáles serían los cambios trascendentales para que tu comunidad pudiera seguir avanzando? ¿Qué es lo que tú harías? ¿Cuál sería tu perspectiva a futuro? ¿Qué solicitarías? ¿Qué gritarías pidiendo, mi querida Agar? Bueno, comentarle, doctora Sofía. Sofía, para ti. Sofía, hola, que aunque parezca ilógico, si ahorita me dieran a escoger, te vamos a dar una infraestructura de esta naturaleza o te vamos a dar seguridad. En estos momentos es seguridad. Seguridad para mi municipio, que estamos rodeados de grupos delictivos fuertemente organizados, que nunca lo había vivido. Me ha tocado realmente esta administración compleja, obviamente, y muy enseguida es el tema de que ojalá pudieran voltear a ver la gran diversidad que tiene nuestro municipio, el enorme potencial que podría ser de una u otra manera, dijera usted al principio, turístico, sí, poder cambiar la forma de ver el mundo de las mujeres. Desafortunadamente, las mujeres todavía se quedan encerradas, literal, detrás de una ventana. Si uno va a visitarlas, se quedan encerradas porque sus esposos no las dejan salir, porque uno les puede decir algo equivocado que no obedece. Entiendo que es parte de la idiosincrasia que impera la cuestión del patriarcado, y tampoco estoy llamando a una sociedad matriarcal, pero sí estoy llamando a que se iguale el sentir de las mujeres, a que se iguale como la expresión de el sentir lo que una mujer necesita. Estoy al aire y me da mucha tristeza lo que voy a contar. Pero una señora bajaba con sus burritos a vender agua y una vez le comentamos, ¿por qué ya no bajas? Lo que pasa es que mi esposo me metió unas cebollas en sus partes porque quién sabe con quién estuvo platicando en el trayecto. Vamos a denunciar. No, 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 no. No, 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 y no, 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 no. Y ya te cerró la puerta y punto. Afortunadamente el señor falleció por circunstancias de otra naturaleza, pero esas son las circunstancias con las que tiene uno que vivir. Me tocó llevar a una muchacha a hacer la denuncia que su esposo la quemó, 16, 17 años. La quemaba, la quemaba, la quemaba. Oye, ¿por qué te dejas quemar? Etcétera, le comentaba la psicóloga. Pues yo veía que así mi papá lo hacía. Entonces, cambiar esa forma de
de las mujeres de ser apáticas, de pensar que ya no existe nada más allá. Entonces, son las 3 cosas que yo le gritaría al mundo, ¿no? Que podríamos hacer por San José Independencia, y yo casi estoy segura que muchas de las áreas circunvecinas viven este tipo de realidades. Por supuesto que sí. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Y eso lo sabemos y lo vamos cargando y escuchamos más historias. ¿Y cómo es posible que todavía no haya un organismo que se encargue precisamente de eso, de identificar esos casos y hacerlos suyos y tratar de resolverlos? Fíjate qué fuerte, la verdad. Bueno, no sé si quieras comentar algo, mi querida Milagros. Y justo en este tema que menciona la presidenta municipal, aquí en el Estado de México, tuve la oportunidad de trabajar con el rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, el doctor Francisco Monroy. Él justo traía un plan de empoderamiento de las mujeres. En ese sentido, él traía una experiencia particular de empoderamiento de las mujeres. Justo la problemática que está manejando la presidenta no es muy alejado de la realidad también de municipios que están muy cerca de las metrópolis. En este ejercicio se detectó, se hizo un corrimiento, un trabajo de campo específico con las mujeres, y se encontraba este tipo de casos donde los hombres al enojarse se levantaban a las mujeres, las sentaban en un comal caliente, las castigaban, las laceraban. Entonces el rector hizo el esfuerzo para poder pues llevar un poco de medios, se podría decir. Sí, inclusive en algún momento tal vez podamos, Luz, en algún momento podamos, no sé si puedo hacer un paréntesis, agradecerle a Luz, que gracias a ella estoy aquí en este foro. Muchas gracias, Luz Elena González, eres una gran persona y una gran mujer. Entonces el rector tiene, de alguna manera, no sé, por algún canal, ya sea por Sofía, podemos pasarte este ejercicio de participación ciudadana y de la universidad para poder apoyar a estas mujeres con un programa específico. Aquí sí se involucró el gobierno del estado y sí se involucró el gobierno local. Entonces, sí se lograron dar algunos apoyos, algunas participaciones, talleres de psicología, apoyo a las mujeres en varios sentidos, ¿no? Tanto para que ellas empezaran un negocio propio y también para que pudieran superar estos aspectos de agresión, ¿no? De incidencia sobre su persona. Entonces sí creo que son muy necesarios, sí hay esfuerzos, son muy particulares, son muy pocos se han logrado, pero creo que el esfuerzo en conjunto y si podemos intercambiar información, tal vez valdría la pena hacer esta conexión, y si de algo sirve o algo podemos aportar en el apoyo para San José Independencia, pues ya se tuvo una experiencia de trabajo. Entonces podemos seguir apoyando esto, y creo que es sumamente necesario por las mujeres, por nuestros hijos y por nuestro México que se desploma día a día, pero que podemos sacarlo a flote, ¿no? Sí existen herramientas, sí creo que desde la academia y desde esta vinculación que se puede hacer academia, población civil, que justo es el tema de hoy, ¿no? ¿Cuál es la aportación o cuál es la inclusión que debería de seguirse sobre la participación comunitaria, ¿no? Esta filosofía, dentro de esta filosofía se traía de todos participan, todos opinan, ¿no? Es un mundo donde quepan todos los mundos. Creo que hacia allá debe de transitar, o deberían de transitar las nuevas democracias, ¿no? En la inclusión real y efectiva de las comunidades. Así es, pues yo las pongo en contacto porque la verdad es de que sí es importante, y como es una entidad académica, mi querida Agar, todo te lo van a hacer y te lo van a hacer bien y sin ningún cobro ni nada por el estilo. A mí me gustaría que en algún momento nos hicieras después una plática, si es que se logran hacer estos talleres, estaría fantástico. Y por otro lado, que nos comentes cuáles son estos grupos delictivos que están llegando allá. Yo quiero que sepan que yo terminé mi primaria
en un pueblo rumbo a este lugar maravilloso. Yo terminé la primaria en Paso Canoa, Oaxaca. Entonces, a mí estas historias me dan mucha tristeza, porque finalmente sí la siento como parte de mi terruño. Entonces, sí, ahorita que comenta Agar, pues sí me gustaría. Yo tuve muchísimas amiguitas más indígenas que yo, pero que verdad iban descalzas a la primaria. Y a mí me llamaba muchísimo la atención cómo a veces sí llegaban hasta, como dice, quemadas, porque ellos cocinaban en fogatas, y las fogatas las usaban también para amonestarlas. Entonces era una cosa terrible. Yo no sé qué tenemos México con el fuego. Bueno, está desde la época prehispánica, ¿verdad? Pero qué bárbaro. Tenemos ese patriarcado que se ha ido afianzado con la parte española, porque la parte española, la parte de conquista española fue completamente patriarcado. Y luego la religión, ¿no? La religión completamente patriarcado. Entonces, ese ha sido el látigo que ha sucumbido a todas las comunidades con un poquito de menos educación. Yo admiro mucho a Agar. Ella tiene una maestría en educación y sabe que con educación se puede enaltecer un pueblo. Y yo creo que hay que seguir ahorita con este tema, sobre todo ahorita que la doctora Milagros está ofreciendo este tema. Yo creo que hay que tomarlo porque sí, definitivamente la educación tiene que seguir enalteciendo o por lo menos fortaleciendo lo poco que tenemos, poco que hemos ganado en nuestras comunidades. Pues entonces, no sé si gustes hacer otro comentario, mi querida Agar, si no pasamos a los datos duros de nuestra doctora Milagros. El tema de la inseguridad, usted lo mencionó, sí, por la lejanía de mi municipio y por la oportunidad que le podría dar a los grupos delictivos, pues se han querido apoderar de mi municipio. El 25 de enero de esta anualidad nos fueron a tirotear la casa del pueblo. He sido objeto de varias amenazas, en ocasiones por perspectiva de género. He tratado de hacer justicia. Hacer justicia es difícil en este país, en este estado, en mi región. La semana pasada, coadyuvé a un tema por allí de una persona, de un grupo de personas que hicieron un asesinato con homicidio, un homicidio calificado, no sé la terminología. Sí. Y en lo particular yo escuchaba a la viuda y escuché a la niña de 15 años. Relata cómo fue secuestrado su papá, cómo fue ultimado, cómo sigue siendo amenazada la niña de 15 años, y estoy muy orgullosa de eso, de que ella me dijo: yo voy a alzar la voz porque usted la alza, maestra. Yo tengo 15 años, pero yo también quiero alzar la voz. Hizo un video que se volvió viral y estoy contenta, me siento satisfecha que las personas están, sobre todo algunas nuevas generaciones, están tomando como referencia lo que estamos haciendo, las generaciones que ya vamos hacia afuera. Y entonces, si nosotros logramos inculcar que sí es posible que exista un México justo, podríamos cambiar, ¿verdad?, la mentalidad de las personas, de las mujeres principalmente. Reitero, ser objeto de denostaciones, de difamaciones, de mensajes, de ataques a tu persona es difícil. Yo también vengo de un coma inducido porque, como decía, también he sufrido accidentes, también he tenido problemas
de salud muy fuertes. Y yo creo que las personas que venimos de ciertas circunstancias nos volvemos más fuertes. Sin embargo, el poder decirle a las personas, tú puedes ser fuerte, a veces desafortunadamente te tiene que tocar una parte en donde o te haces más fuerte o hacia abajo. Entonces, sí, ojalá este foro antecedente de que sí, en San José Independencia, las mujeres somos objetos de denostación, de difamación por el hecho de ser mujeres, y que a veces desafortunadamente viene de las propias mujeres, ¿no? Tenemos que ir apoyándonos y alentando a la juventud a que nos apoye también, porque la juventud, yo ahorita yo estoy maravillada con las chicas que se apoyan en lo que sea, en la parte sensorial, profesional, sexual. Si a alguien le gusta, se va a hacer gay, la apoyan. Antes era algo de que la tapaban. Ahora no, mamá, déjala, va a surgir y va a surgir bien. Es un ser humano y es muy inteligente y qué padre. Yo tengo esa fe de que nosotras tenemos que ser las maestras y nosotras tenemos que seguir apoyándolo. Qué padre que le comentes eso a tu alumna, bueno, a tu pupila, porque sí, tiene que seguir alzando la voz, no hay de otra. A mí me han dicho, bueno, ¿tú por qué haces estos programas? ¿Quién te ve? Y digo, pues aunque no lo creas, sí nos ven. Y llegan cositas y llegan detalles que cómo los podemos apoyar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que las mujeres sigamos teniendo una palabra firme y sobre todo con convicción y con conocimiento de causa y con conocimiento científico. Yo creo que eso es lo más importante. Y entonces entramos a la resiliencia en su 100%. Esto se me hizo muy importante en este tema, mi querida Agar, pues porque estás viviendo en una comunidad resiliente en todos sus aspectos. Desde el momento que te quitaron, te estoy hablando como comunidad, desde el momento que te quitaron todas tus hectáreas, te mandaron a una isla. Pocas veces en el país se ha desarrollado, se han hecho estos desarrollos con este gran éxito, ¿no? Entonces empezamos con Milagros para que ella nos dé esos datos, así como que sepamos por dónde va la cosa, mi querida Milagros. Bueno, la verdad es que tengo que hacer primero la observación de que yo estoy más enfocada a lo que son gestión de riesgos de desastre. La resiliencia que yo manejo y que se está integrando es una resiliencia más técnica, más enfocada hacia cómo recuperarnos de eventos que impliquen un impacto en las sociedades. Me parece que puede ser una aportación o una pequeña aportación, una parte de la aportación para San José de Independencia, ¿no? Entiendo que los temas más preocupantes de la presidenta, como en todo el país, son el tema de seguridad, que creo que sí, así como en San José, así en el Estado de México, así en Puebla, creo que es el tema más preocupante, pero es el tema más difícil de abordar, porque muchas veces los esfuerzos que se han hecho se han venido abajo justo por mayor inseguridad, ¿no? Entonces, dos personas dan un paso adelante y el gobierno o el mismo crimen organizado nos echa 10 pasos para atrás. Entonces, es un tema bien complicado, bien específico. Los datos que yo traigo, la perspectiva que yo voy a plantear, sí está más enfocada a la gestión del riesgo de desastre por impactos ya sea naturales o subnaturales o como el que estamos viviendo ahora, que es un riesgo sanitario, ¿no? Pues con unas implicaciones muy grandes, porque es a nivel global, ¿no? Entonces, espero sirva mi aportación en el tema de resiliencia sea un poco entendido desde este ámbito y voy a saltar algunas diapositivas, quiero enfocarlo más a lo que se está comentando en este momento, redireccionar un poco la presentación y si hubiera un comentario, una duda o tal vez o más dudas, si les genero más dudas, también se pueden comentar, ¿no?
Entonces voy a compartir una presentación que traigo y de ahí partimos. Inicio con dónde surge y dónde se da de manera ya específica o dónde se empieza a retomar este concepto de resiliencia en el manejo del territorio, ¿no? Esto surge por las agendas globales dentro del desarrollo sustentable, dentro del cambio climático, cómo estamos abordando estas temáticas de cómo incluir a la sociedad, cómo hacer un mejor mundo. Entonces, son preocupaciones de agendas globales, no sé, de acuerdos internacionales, ¿no? Aquí se pasa de una visión de gestión de la emergencia a una gestión del riesgo, ¿no? Finalmente, como lo comento, lo voy a tratar un poco de vincular a la problemática específica que tiene San José Independencia. Entonces, aquí los dos conceptos principales que creo que tenemos que retomar, uno es la escala local, el trabajo sobre la escala local para el aumento de la resiliencia y la vinculación de los gobiernos con la sociedad, que creo que en este caso de San José ya está hecho. O sea, creo que usted ha logrado esta conexión de la sociedad civil con su periodo de gobernabilidad, perdón. Entonces, bueno, de aquí surge este término de resiliencia. ¿Por qué retomamos este término de resiliencia? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues reducción de los impactos de riesgo de desastre, ¿no? Una condición de futuro, es planear más que resarcir un daño, es planear y evitar estos daños. Ese es como el marco general, ¿no? La intervención de las causas de fondo, que las causas de fondo están muy enfocadas a la inseguridad, a la pobreza, a la falta de instrumentos operativos, ¿no? O a la falta de implementación, porque a lo mejor sí contamos con instrumentos operativos, pero no tenemos la implementación, ¿no? Que no aterrizamos finalmente los estudios. ¿Cuáles han sido, qué mecanismos o qué es lo que se plantea dentro de esta concepción? La organización, la implementación, la intervención de la amenaza. En este caso, la amenaza puede ser la misma inseguridad, ¿no? ¿Cómo ver la amenaza como un riesgo? ¿Cómo plantear estos movimientos armados? ¿Cómo contextualizarlos dentro de nuestro territorio? Ahora, de ahí parte, y que esa es una parte fundamental, la intervención de la vulnerabilidad, que son los factores no estructurales, ¿no? Los más difíciles de entender. Me sigo a la siguiente, que es como entender estos factores, tanto los económicos, de pobreza, de las cuestiones económicas, la investigación en desarrollo, los factores sociales, las comunidades indígenas. Estos son los factores en los que se tendrá que incidir realmente para poder entender el riesgo de desastre de un impacto de algún evento, ya sea natural o socionatural, o ahora como el que estamos viviendo con el COVID-19, ¿no? ¿Qué plantean las Naciones Unidas o qué plantean estos foros mundiales, ¿no? ¿Qué es la capacidad, qué es la resiliencia, ¿no? Es la capacidad de resistir, absorber, adaptarse, transformarse, recuperarse y para una reestructuración en un futuro. Esto se escucha muy fácil, pero ya en los términos técnicos ha sido muy complicado aterrizarlos a las cuestiones locales. También hay la propuesta de estos instrumentos, ¿no? De cómo hacer la resiliencia en términos de gestión de riesgos, pero pues también pueden ser retomados para otro tipo de estudios, ¿no? Hablan de la campaña de 100 ciudades resilientes, el manejo de riesgos y desastres por las organizaciones sociales. Y bueno, en México específicamente, el programa que se llevó a cabo fue el de 100 ciudades resilientes en la Agenda Global de Sendai 2015-2030. Fue impulsado por el Ejecutivo Federal para poder hacer resiliente a los municipios que se inscribieran a este programa, ¿no? Esto por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y en el programa ONU Habitat. ¿De qué se trata finalmente este esquema? Bueno, pues se dan 10 aspectos esenciales donde se tiene que integrar la organización, la coordinación, la identificación y conocimiento del riesgo de desastre, la capacidad financiera, el diseño y desarrollo urbano, el medio ambiente,
la capacidad institucional. Y hago énfasis en el esencial 7, que es la capacidad social, que al parecer debe de ser el pilar central para poder llevar a cabo esta resiliencia, porque finalmente la resiliencia está enfocada en las comunidades y las comunidades finalmente son el capital social, ¿no? Infraestructura, respuesta adecuada y recuperación y reconstrucción. Ahora, de forma técnica, ¿qué se propone? Bueno, hay 3 pilares específicos, ¿no? Absorber y resistir, enfrentar y recuperarse. Para absorber y resistir, primero tenemos que entender qué nos está amenazando, ¿no? Y ese es un primer paso. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, saber a qué vamos a hacer o por qué nos está amenazando, ¿no? La robustez. ¿Qué vulnerabilidades tengo, ya sean físicas o sociales, ¿no? En este sentido, tenemos que entender la magnitud del daño, el tipo, el número de amenazas, la exposición a los que estamos expuestos, ¿no? Y en un segundo momento, a la calidad de infraestructura, los factores socioeconómicos y los sistemas de comunicación con los que contamos. En cuanto a enfrentar, bueno, pues sabemos qué recursos tenemos, que justo hablaba la presidenta municipal que ella no contaba con lanchas para sacar a las personas que estaban en un riesgo de inundación, ¿no? Entonces, desde ahí, pues no tengo recursos, ¿no? Y podemos partir de cero, o sea, ¿qué recursos tengo, ya sean organizativos, socioorganizativos o económicos? Y es donde entra este punto interesante de la gobernabilidad y la gobernanza. La gobernabilidad se tiene que entender al municipio, las autoridades municipales, locales, estatales, de que deben de ser unos facilitadores de instrumentos y tal vez de herramientas, ¿no? Y la gobernanza es hacer partícipe a la población civil de que se apodere de su espacio, su entorno social y su entorno físico. Entonces deben de confluir tanto la gobernabilidad como la gobernanza para poder construir ciudades o municipios o territorios resilientes, ¿no? Deben de compartir la responsabilidad desde ambas esferas. ¿Esto cómo? A partir de la preparación, del aprendizaje, la capacitación, que es la experiencia que se ha tenido en los últimos trabajos, ¿no? Que ya más adelante los retomo. Y finalmente, la recuperación no debe ser en función de cuestiones reactivas, sino más bien en el sentido de que debe ser una rehabilitación, una reconstrucción efectiva, que en menor tiempo y con los menores costos yo vuelva a tener las condiciones que tenía antes de que pasara el evento de amenaza, ¿no? O que se materializara el evento de amenaza o el impacto. Entonces, en ese sentido debería ir enfocada la recuperación. Para eso se necesitan un montón de cosas que se tienen que tomar en cuenta, y entre ellas yo recapitulé, traté de resumir las más importantes, pero podemos hablar de centenares de cosas que se tienen que incluir, pero bueno, que en un primer momento, tener en cuenta la reducción del impacto, ¿no? Que puede ser mantenimiento de obras de construcción, reubicación de elementos expuestos, actualización y control de normas y códigos de construcción. Eso es bien importante. Antes de que suceda un evento que nos pueda traer implicaciones desastrosas, pues debemos de tener bien localizados, cuáles son los elementos que van a impactar, qué número de personas, cómo está su infraestructura. Eso nos da el panorama general de dónde debemos actuar antes de que esto suceda, ¿no? Se puede decir que es como un inventario y donde se podrían localizar los puntos de conflicto, donde tendríamos que tener atención prioritaria, atención antes de un evento desastroso. Finalmente, bueno, pues se hacen a mejorar la capacidad de respuesta, que esto me parece que es mejorar la capacidad de respuesta, no la capacidad de recuperación. Hacer planificación para saber qué equipos voy a dotar, qué equipos me hacen falta, si tengo unas buenas vialidades por donde voy a sacar a las personas que voy a evacuar, si tengo sistemas de alerta temprana, ¿no? Y eso viene en el segundo punto, que es monitoreo de las amenazas, las evaluaciones holísticas, estos informes, estos trabajos que se hacen desde la parte académica o desde el mismo gobierno, ¿no? De entender
cuáles son los procesos que nos van a impactar, cuáles son los modelos predictivos, cuánto me va a llover, en qué poblaciones están. Toda esta información a priori de que sucede el evento nos puede ayudar, tanto con inventarios, tanto de las amenazas como de los recursos que tenemos, ¿no? Y finalmente la última, la de gobernabilidad, la protección financiera. Se deben de buscar, creo que hay hay algunos instrumentos como el Fonden, el FOPREDEN, que los gobiernos locales se acerquen a estos instrumentos, ¿no? El bono de desastre, ver cómo se pueden aplicar, solicitarlos al gobierno federal, solo hacer las gestiones para meter las solicitudes y poder ocuparse de ellos, ¿no? Poder atender estas emergencias, ¿no? Y otra cosa, la gestión del desastre viene e implica una cosa que se llama transferencia del riesgo, que la voy a tocar más adelante, que está muy interesante. Hay algunos ejercicios que se pueden llevar a cabo para que puedan hacer una aportación de manera local y de forma específica para los municipios. Me voy a ir más rapidito. Bueno, esto es lo importante, ¿no? La participación comunitaria. Y aquí quiero incidir fuertemente porque ¿de qué se trata? Es una toma de conciencia. La participación comunitaria es una toma de conciencia tanto de la iniciativa privada, del sector público y del sector gubernamental, ¿no? Llevar al hecho lo dicho. Entonces, tanto los gobiernos locales como los gobiernos municipales, los gobiernos municipales como estatales, como federales, deben de jugar un rol de facilitadores, sí, pero también la población civil debemos de apropiarnos del espacio y involucrarnos, ¿no? El levantar la voz, en hacer talleres comunitarios, en armar grupos de trabajo, en protección al ambiente, ¿no? Si hay si el gobierno me da un programa, tomarlo, ¿no? Y aquí debe de entrar la democracia directa y participativa, ¿no? Que los intereses públicos se resuelvan de forma colectiva, que todos escuchen a todos, que en algún momento estas opiniones se hagan saber y se transmitan por medio de los gobiernos locales. Un ejercicio muy interesante que hay en Colombia es las vigilantes de las laderas. Las vigilantes de las laderas, ellas proponen que es un grupo de personas o un grupo de señoras que se dedica a vigilar que las laderas estén reforestadas, estén limpias, y a ellas se les asigna un presupuesto etiquetado que se saca del recurso público, de los impuestos a nivel municipal, para que ellas puedan tener un apoyo, una ayuda y puedan seguir beneficiándose de su trabajo específico sobre la vigilancia de las laderas, ¿no? Que estén en condiciones adecuadas para que los protejan del riesgo. Hay otro en el que, por ejemplo, los incentivos fiscales para las empresas responsables, ¿no? Tal vez se les podría decir, bueno, tú vas a poner una empresa, pero tal vez tienes que pagar un impuesto sobre el uso, dependiendo del uso que hagas sobre la tenencia de la tierra, no sé. Ahí ya son temas más específicos de un marco jurídico, de un marco normativo, pero bueno, podría ser una aportación dentro del esquema de gestión. Hay como esfuerzos que se han hecho en otros países. En México todavía estamos como apenas involucrándonos en esta acción participativa de programas específicos etiquetados y con recursos pues de la federación, pero que puedan ser enfocados específicamente para la gestión del riesgo. En este sentido, bueno, me regreso porque todavía no termino la idea aquí, pero otra de los ejercicios que han sido muy subsidiados es el caso de Colombia, el caso de Venezuela, que ahí lo que hicieron fue en la boleta predial, en la misma boleta predial, el dueño del predio se le regularizaba y se le decía, te vamos a cobrar, o si tú quieres, te vamos a hacer un aseguramiento de tu predio hacia un evento de riesgo, ¿no? Tú vas a aportar 50 pesos y nosotros te vamos a dar los otros 50, y en caso de peligro o de amenaza o de riesgo de desastre, tu vivienda ya está asegurada. Pero ya es un recurso etiquetado.
ya la federación pues no puede hacer uso de, porque ya viene dentro de su catastro y ya está enfocado, dirigido específicamente a que eso va a ser usado en caso de un riesgo de desastre de índole diversa, ¿no? De múltiples amenazas. Entonces, hay ejercicios que han funcionado en otros países que pueden ser consultados y que también pueden ser discutidos para ver si se pueden implementar dentro de la realidad mexicana, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles han sido las experiencias de trabajo? Bueno, pues pude participar en el perfil de resiliencia urbana. Y esto lo digo porque para ver cosas más técnicas, más específicas de cómo se llevó a cabo este trabajo. Entonces, esto se firma por el Ejecutivo Federal en 2015, ¿no? Para cumplir con la Agenda de Desarrollo 2015-2030. Y bueno, lo que se hace es, ahora sí, ver cómo se va a llevar a cabo la evaluación del perfil de resiliencia de los municipios, ¿no? Ya implementar la metodología que se habían expuesto en estas cumbres mundiales, ¿no? Entonces, aquí de manera general, pues se detecta lo de la gestión del riesgo, las amenazas, la vulnerabilidad y se integra las capacidades, ¿no? La capacidad social, económica, ambiental, organizacional, infraestructura y cultura. Me voy a adelantar un poquito porque esto es más técnico, pero lo que me interesa compartirles es esta sección de la gestión participativa, ¿no? ¿Cómo se logra la gestión participativa en un tema tan específico como es la resiliencia? Bueno, se toman los 10 ejes, a grosso modo se toman los 10 ejes del marco de Sendai, que es la organización, la participación, el ambiente, etcétera, como ya se había mencionado. Y se hace la reunión o los talleres con los sectores de los municipios. Entraba la Dirección de Protección Civil, entró la Dirección de Desarrollo Urbano, entraron varios elementos a tomar los talleres, 1 de capacitación y 2 de retroalimentación hacia nosotros los académicos, de decir, a mí esa información me sirve, a mí esta información no me sirve. Pero finalmente se da una primera línea de base en la que se construye un instrumento de evaluación, porque sí tenemos que medir sobre qué vamos a actuar. Entonces se hace un primer instrumento con la información requerida para medir qué tal estamos en organización, en instrumentos financieros, en capacidad social, etcétera, etcétera. O sea, se construye. Ya que se tiene esta participación de las diferentes áreas, se dan cuenta entre ellos mismos qué importante es que todas las direcciones estén en un eje transversal, que todos sepan, que tanto los de infraestructura como los de agua, como los de desarrollo urbano, etcétera, etcétera, sepan que todos tienen un objetivo en común, que es la reducción del riesgo, y cómo pueden participar cada uno de ellos desde sus direcciones. Entonces, ahí se le hace la primera transferencia del riesgo, no solo a la población, sino al director o al personal de la institución, porque si tú te vas a hacer responsable de que funcione o no el programa de protección civil en función de la gestión del riesgo, porque se te está dando la capacitación y se te está pidiendo la opinión para que el programa avance. Entonces ya se sienten, se apropian del proyecto, ¿no? Desde las direcciones, ya. Esto es un primer avance. Entonces, se logra hacer los 3 talleres, se hace el instrumento con 92 indicadores, con 61 indicadores de segundo nivel y así sucesivamente hasta llegar al tercer nivel. El resultado, ¿cuál fue el resultado? Bueno, de los 10 ejes, y aquí es muy importante, esta es la fotografía de cómo nos encontramos en la resiliencia. Podría ser nuestra fotografía de cómo está mi municipio en términos de resiliencia. Y les voy a explicar nada más 2 factores para no alargarme mucho que me parecieron muy interesantes, los extremos. Si ustedes observan en la parte superior izquierda, el eje 9 está muy alto y resulta ser que esa es organización y participación en la reconstrucción del desastre. Como siempre hemos sido una cultura emergencista, tenemos muy buena capacidad de recuperarnos y tal vez no en muy buenos tiempos, pero sí tenemos muy claro cómo tiene que ser la recuperación. Y desafortunadamente en la que está más abajo es la parte de instrumentos financieros y los recursos.
se deja ver que los dos extremos nos dan estas, pues estos dos enfoques que dices, bueno, sí, por un lado, sí, he salido adelante, que creo que ha sido mucho por la participación ciudadana y comunitaria, ¿no? En la recuperación. Y en la parte financiera, que le toca la parte de gobernabilidad y de bajar los recursos a las instituciones gubernamentales, hay un déficit muy grande, ¿no? Y se deja ver en los dos municipios que son comparados, ¿no? Manzanillo y Mazatlán. Entonces, en esta primera foto, pues ya sabemos dónde se tiene que apuntalar para que logremos una gestión del riesgo más efectiva, ¿no? Que es en los instrumentos y en los instrumentos de planeación y en los instrumentos financieros. Después se hace la socialización de la información por medio de un sistema de información que es vía internet, que ahora sirve mucho con esta nueva normalidad, y se hace una red de sistema de las 14 ciudades que integraron el proyecto. En un segundo momento, la participación fue en el perfil de resiliencia de urbana de Cozumel, en el que ellos hacen la observación que no se había incluido la población civil, y entonces lo que proponen es la incorporación de una encuesta en hogares para saber cuál era su percepción acerca de su situación en temas de riesgo. Entonces, esto me parece un complemento muy acertado en términos de que, bueno, ok, ya tengo la visión de los gobernantes o de los que pertenecen a las direcciones de los municipios, a la parte normativa. Ahora, ¿qué opina la población civil? Y esto viene como a encajar, no encajar, viene como a complementar el estudio anterior, ya de una manera más específica. Entonces, aquí como en el proyecto anterior se mide el perfil de resiliencia, pero se integra la participación de encuestas en hogares. ¿Cómo ustedes están percibiendo el riesgo? Entonces, esto también es la elaboración de un instrumento por parte de la academia, pero facilitado por el gobierno de Quintana Roo, ¿no? Entonces, sí nos apoyaron mucho, o sea, sí fue una participación empresa, porque también entraron algunas empresas, empresa, instituciones académicas, gobierno estatal y gobierno municipal. Entonces ellos, se hizo, y claro, la población civil en la aplicación de la encuesta. Se incluyeron también talleres con la población civil para explicarles cuáles eran las condiciones en las que se iba a aplicar la encuesta, qué es lo que tenían que saber, explicarles un poco el riesgo, pero finalmente ahí sí tengo que puntualizar algo. También la academia y el municipio aprendió muchísimo de ellos. Ellos tienen saberes que nosotros no tenemos y que no contamos. Ellos manejan mejor su medio. A veces nosotros les decía, es que tienes que tener un canal de desagüe. Y me dice, yo no tengo que tener un canal de desagüe porque finalmente esa agua a mí no me afecta porque en temporada de lluvia yo migro hacia más arriba. O sea, ellos tenían muy claro cómo actuar en un tema dice, a mí no me preocupa el tema de que si sube o baja el agua, eso yo lo manejo muy bien. Lo que no manejo es que mi cosecha y mi cultivo se pierda. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿O qué instrumentos tengo que tener para que ese patrimonio local no se pierda? Y es ahí donde la investigación tendría que apuntalar, pero nos da el punto de partida en qué temas tendría que incidir la investigación específica de cada localidad. Y bueno, se aplicó la encuesta y se tuvieron los mapas de dónde son las localidades que con mayor resiliencia y con menor resiliencia, y entonces ahí sí puede ser la toma de decisiones. Vamos a ver qué está pasando en este sector, ¿no? En este sector, en el sector sur o en el sector oeste, no recuerdo, fue en Cozumel, no soy muy no recuerdo mucho los nombres de las colonias, pero sur, este y oeste, sí. Entonces, si veo que hay una zona o un punto le llaman puntos calientes, si hay un punto caliente en la zona sur, tendría que atender, o mi prioridad tendría que atender a esa zona. Saber qué conflictos hay ahí, por qué se está dando, cuál es la realidad, pero finalmente nos da la caracterización de cómo se encuentra la situación en mi territorio en función a las variables que quise incluir para medir la resiliencia, ¿no? Y que esas vienen ya en las metodologías que les mencioné anteriormente. Finalmente, bueno, pues el último trabajo que estamos haciendo y que tiene que ver mucho con la nueva normalidad
saber. A otros investigadores de la facultad y a su servidora se nos hizo saber a ver, dónde se está muriendo más la gente y por qué en una primera aproximación espacial, ¿no? Ahora con el tema del COVID. Hicimos un análisis de econometría espacial para hacer una vinculación entre las comorbilidades y el acceso a salud pública únicamente, no entramos en temas de salud privada. Y resulta ser que la zona oriente del Estado de México es catastrófica porque se presentan los mayores grados de comorbilidad por enfermedades de diabetes, por enfermedad, pero también se encuentra el menor número de derechohabiencia a salud pública. Que esto puede tener muchas hipótesis. Puede ser porque hay un mayor número de población, o porque el servicio público no se da abasto, o porque la informalidad en el empleo se dio muchísimo más a partir de COVID-19, ¿no? Entonces, en conclusión, pues la resiliencia no debe ser vista como una moda o un nuevo concepto, sino más bien debe ser concebida como el ingrediente que hacía falta, porque ya entendíamos las vulnerabilidades y ahora no solo soy débil, ahora también en qué soy fuerte, potencializar esa fuerza y apuntalar las fuerzas que no tenemos, ¿no? Entonces, eso nos da la resiliencia a nivel municipal, a nivel territorial, que es como un poco lo que se ha manejado en la parte académica en lo que a mí refiere. ¿Qué fortalezas tengo como territorio para poder enfrentar o para poder acrecentar mi resiliencia, ¿no? Y finalmente, pues la gobernanza, ¿no? La gobernanza es el tema central de todo esto y lo dijo muy bien la presidenta. Tenemos que apropiarnos del espacio, tenemos que incluir a las comunidades, tenemos que escuchar a las comunidades y tenemos que difundir, como por estos medios que lo que hace Sofía es muy loable, ¿no? Abrir estos foros para que más personas se involucren, se interesen y participen, ¿no? Entonces, sí creo que tanto la resiliencia como la gobernanza y participación comunitaria van a ser las claves fundamentales para el desarrollo sostenible y sustentable que están manejando estas grandes agendas globales, ¿no? Entonces, si queremos llegar a esa sustentabilidad y a esa sostenibilidad, estos dos puntos tienen que ser incluidos sí o sí en los planes, en los programas y en el actuar día a día con las personas, ¿no? Y bueno, esto es a grosso modo lo que les quería presentar y digo, de aquí podrían salir muchísimas cosas, pero... Maravilloso, mi querida Mili. Fíjate que a mí me saltaron dos dudas. Mencionaste el FONDEM y otros fondos que están destinados para desastres. Ellos, por este gran problema que tú lo comentaste, que lo reafirmaste, que nos comentó la presidenta Agar, de cuando sube el agua y no tienen pues kayaks o lanchas para poder sacar a la población. ¿Tú crees que el FONDEM fonde esto? ¿Tú crees que, o sea, dónde podríamos? O aprovechando a Luz Helena Rivera, mi queridísima Luz, ella fue una ejecutiva ejemplar en la parte de todo lo que es riesgos. Yo la admiro y la quiero mucho y ahorita es una ejecutiva en la Ciudad de México, en la Secretaría de Protección Civil. A ver, mi querida Luz, ilústranos, ¿en qué fondo podríamos incidir para apoyar esta localidad en cuanto a desastres naturales? Y a veces que si te veo te ocupo, querida. Perdón, Luz, ya te metimos al ruedo. Bueno, lo que pasa es que hay varios fondos y yo le recomendaría a la presidenta municipal considerar. Ahorita los fondos internacionales están muy en boga en cuestiones de resiliencia, en cuestiones de género. Es decir, acercarse, primero que nada, buscar
cómo ser parte de los municipios resilientes, ¿no? Que es simplemente acercarse a su unidad de protección civil estatal y que ellos firman unos convenios internacionales para ser parte de un programa internacional que es de resiliencia, logremos buscar que nuestra ciudad o nuestro municipio, ellos le llaman ciudad, está diseñado para ciudades, sean resilientes. Más que nada es simplemente firmar una carta y unirte a hacer un compromiso de que buscarás que de las acciones y de las políticas que se tomen a nivel municipal sean encaminadas hacia la gestión integral de riesgos y resiliencia. Después de esto, pues mire, la verdad es que creo que, y viéndolo ya en una escala municipal, la realidad es que las cuestiones de reducción de riesgos y de protección civil en la escala municipal siempre son como un poco abandonadas, ¿no? De por sí los municipios tienen pocos recursos y la mayoría de los recursos se van a un abandono pues en la parte de protección civil. Sin embargo, las unidades pueden tener recursos internos, o sea, generar propios recursos. Es un tema en la escala municipal, es un tema, pero bien manejado se puede lograr. ¿Y por qué tienen recursos? Porque pueden capacitar. Ellos pueden capacitar y apoyar a las personas, a los que tienen pequeñas industrias, talleres, incluso buscar que se apeguen a los programas internos de protección civil que deben utilizarse en todos los municipios, por muy pequeñas que sean las industrias o los comercios que haya, deben apegarse a programas internos de protección civil o establecer medidas de protección civil. Y después de eso, sí garantizar que se capacite a las mujeres. Y hay muchos programas que son gratuitos internacionalmente y que se puede ahorita, la verdad es que la pauta que nos ha dado el COVID es lograr tener como este tipo de acercamientos de manera virtual y eso abre la puerta a muchas más capacitaciones. Lo que creo es que ahorita con el cambio y desaparición del Fonden y el Fopreden, estamos como en la espera de la planeación a nivel federal de qué es lo que va a venir a sustituir estos grandes fideicomisos. Y no está, digamos, no está desaparecida la intención existe y el planteamiento existe. Entonces tenemos como que, bueno, yo creo que debemos seguir pensando que existirán estos recursos a nivel nacional para seguir invirtiendo en la reducción de riesgos. Pero de verdad, en el Programa Internacional de Reducción de Riesgos es acercarse y poner un gestor que le ayude al municipio a tener este acercamiento con la escala internacional y ellos, por ejemplo, el programa de reducción de riesgos de la ONU, ellos tienen mucho interés sobre pequeñas comunidades donde se fortalezca y se le dé mucha capacitación a las mujeres, no solo en el ámbito, que es muy importante, que es la cuestión de la violencia y la cuestión de fortalecer a la parte de las mujeres, sino en el ámbito de capacitar, porque las mujeres somos nosotras las que siempre estamos preocupadas por el entorno familiar. Entonces se habla de que si una mujer es resiliente ante los fenómenos naturales, no solo es resiliente la mujer, es resiliente la familia. Entonces el impacto que tenemos a nivel, digamos, de sociedad va a ser mucho mayor. Creo que son esos, estamos para ayudarles si quiere con más especificaciones, con más, digamos, links y acciones que pueda, digamos, específicas, pues con todo gusto, sí, o sea, porque no es nada difícil. La secretaria, que es mi jefa, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ha tenido algunos acercamientos con diferentes presidentas municipales del Estado de México que se han acercado a ella para decirle cómo hacemos y simplemente una guía
puede hacer esto, puede hacer lo otro, ya cada quien toma sus decisiones y en el entorno administrativo y político de cada municipio, pues se van logrando las cosas. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Ecatepec, que siendo un municipio colindante con la Ciudad de México, no tenía sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces, simplemente son gestiones que se van logrando y ahora Ecatepec ya tiene un sistema de alerta temprana, igual que la Ciudad de México, y fue únicamente una gestión. Entonces, pues, es empezar a caminar en este rumbo, que sí es largo y complejo, pero que es muy gratificante. Claro que sí. Mi querida Luz, como siempre nos das luz. Pues, querida presidenta, si nos quiere hacer otros últimos comentarios para ya despedirnos, yo estoy verdaderamente feliz, gratificada. Van a tener cada quien sus contactos para que esto siga y después, posteriormente, en una de estas, si hacemos otra plática para ver en qué quedaron las cosas. La verdad es de que me da mucha alegría de que siempre las mujeres nos apoyamos. Eso sigue siendo un tema que nadie me va a quitar de la cabeza, que sí lo hacemos. Entonces, queridísima Agar, te agradezco muchísimo, Luz, en serio, yo sé que estás ahorita súper entrada en tu acuarela, que por cierto te están quedando maravillosas, ya las vi, están preciosas. En Facebook, es más, estoy haciendo una colección de cada vez que pones una. Ya llevas dos. Híjole, la verdad es que es mi único momento, pero no podía dejar sin entrar a escuchar a Milagros, no, pero sí, los sábados tomo mi clase de acuarela. Entonces, un abrazo a todas, muchas gracias por compartir este momento. Luz, un abrazo y un beso, muchos cariños, ya sabes que te queremos mucho. Queridísima Agar, usted díganos últimos comentarios para despedirnos después con Mili. Pues realmente quedé asombrada, muy, muy, muy interesante escuchar a una académica de tal renombre como la doctora Milagros. Y pues, como dijera usted, Luz, me dio luz. Y hay una frase que dijo la doctora Milagros, un mundo donde quepan todos los mundos. Efectivamente, nosotros entramos al tema de protección civil, aunado a todo lo que tenemos, el día 16-17 de septiembre del año 2020, hubo por ahí unos deslizamientos de laderas en donde algunas casas fueron siniestradas, porque aunado a todo eso, pues nos vamos pegando hacia las laderas de las montañas, porque abajo es agua, arriba es ladera. Entonces, pues por allí, pues sí, efectivamente, la doctora, pues muy interesante lo que ha hecho en Quintana Roo, el estudio que ha hecho, todo esto, pero nosotros somos pues muy, muy rurales, definitivamente. Entonces escuchaba a Luz y ella comentaba que había que hacer algunos temas con su jefa, la secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil, decirles que pues yo ya traje a SEDATU a mis localidades siniestradas. Con lo que he podido, he levantado los derrumbes con Tequio. Nosotros tenemos una historicidad del Tequio del Chavacén en Mazateco, de más de 90 años, en donde pues entre todos, entre la comunidad, tenemos que ser resilientes, ¿verdad? Para poder adaptarnos a todas las situaciones que nos pasan. Pero doctora, yo invitarla a que también volteen a ver no solo Oaxaca, Chiapas, que son las que tienen más problemas en cuanto a remoción de laderas por la gran cantidad de lluvia que cae. Y pues dijera, doctora Sofía, yo estoy muy contenta que hayan volteado a ver a San José Independencia, micro San José Independencia, pero se defiende ante el mundo, ¿no? Yo creo que ni una colonia de Cozumel lleva la población que tiene San José Independencia,
pero pues ahí estamos. Un abrazo también a Luz Helena, que la veo pintando, ha de haber apagado el micrófono. Y doctora Sofía, pues muchísimas gracias por haberme hecho esta invitación. Un abrazo. Y si todas las mujeres nos empoderáramos, si todas las mujeres fuéramos resilientes, yo creo que este mundo, como usted lo decía hace rato muy puntualmente, si una mujer es resiliente, su familia es resiliente y podríamos ir marcando la pauta. Yo sé que estamos iniciando, pero con la ayuda de Dios y entre nosotras nos podríamos apoyar. Claro que sí, por supuesto. Además, aquí estamos el último sábado de cada mes, así que para los que podamos apoyar a las demás, perfecto. Queridísima Mili, pues ahora sí que tus últimas palabras. Me dio muchísimo gusto haberte conocido. De veras que estoy agradecida con Luz de que te haya recomendado. Eres grande y espero que sigamos en contacto y hacemos eso que te había comentado. Un beso y por favor tus palabras. Pues, ¿qué puedo decir? Creo que la agradecida soy yo. Finalmente este retorno, ¿no? a mi actividad académica fue muy, son como mi nueva patada de iniciación. Me dio mucho gusto conocer a la presidenta municipal, saber que hay mujeres que están trabajando por mujeres y por hombres y por toda su población, por toda su comunidad. Les reconozco el valor que tiene. Hacer cosas en Oaxaca implica muchísima convicción, muchísimo valor y muchísimo compromiso. De verdad, de corazón, una felicitación enorme, una admiración enorme. Me regresa la esperanza, me regresa un poco la paz y creo que sí, las mujeres podemos, pero también en compañía de nuestros pares, ¿no? Y que no debemos olvidar que somos un mundo, que todos debemos de ser incluidos, ¿no? Y cuando no se incluye al otro, pues, o no se quiere incluir el otro más bien, pues habrá que jalarlo y habrá que enseñarle y nosotros desde nuestra trinchera, que es la academia, hacer estas interacciones con ustedes, los gobernantes fuertes, los gobernantes valientes, y hacerles la transmisión del conocimiento mucho poco de forma técnica hacia ustedes que tienen más conocimiento holístico, ¿no? Más conocimiento endémico, más conocimiento de su raíz y de su pueblo. Nosotros llegaremos a apoyar estos procesos lógicos o procesos ordenados, se podría decir, pero ustedes tienen el conocimiento, ustedes tienen la fuerza y ustedes realmente tienen el poder, ¿no? Entonces, estoy infinitamente agradecida. Me voy con un muy buen sabor de boca. Exijo seguir participando con ustedes y, claro que sí. Y reitero mi compromiso con la presidenta municipal para apoyarla en temas que yo puedo, tal vez de metodologías o de, como nos dijo Luz Helena, ¿no? De ligas de información, de procesos de transmisión de información, de difusión de información. Me pongo a sus órdenes y pues a seguir trabajando. A mi amiga entrañable y mi hermana le digo de vida, ¿no? Mi hermana de elección, a Luz Helena, que la quiero mucho, ¿no? A otros investigadores que han colaborado conmigo en el Estado de México y en la Ciudad de México con la UNAM. También les agradezco a mi madre, la UNAM, ¿no? Y a mi segunda madre, la Autónoma del Estado. También les agradezco a todos, ¿no? Entonces esperemos seguir en estos esfuerzos y seguir en pie de lucha, ¿no? Entre mujeres, entre hombres, entre lo que sea, pero seguir en pie de lucha, ¿no? Creo que todos debemos estar incluidos. Me encantó esa frase y la cerramos el programa de hoy con esa de si una mujer es resiliente, su familia es resiliente, la sociedad es resiliente y este país seguirá siendo resiliente. Entonces me despido, las quiero, abrazo y beso para todas. Seguimos en contacto y nos vemos el próximo sábado último de mes.